Muy buenas, gente, aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. Y que os traigo hoy, gente, Génesis Mutante. Dios mío, me acaban de avisar mis amigos. Acabo de terminar ahora mismo la partida de Nova. Vamos a dejar la partida de Nova para mañana, ¿vale? Os la publicaré mañana porque realmente creo que esto es más importante. O sea, por fin está aquí la campaña de los X-Men, por fin llegan los X-Men y creo que esto merece la pena que lo hablemos, gente. Ya os aviso, no está Gambito, gente, no está Gambito, no, no, maldita sea. ¿Por qué me odiáis, Fantasy Flight? ¿Por qué me odiáis con lo fácil que lo teníais? Maldita sea. Bueno, vamos a leer, ¿vale? Vamos a leer. Tarde o temprano tiene que salir, gente. Tarde o temprano tiene que salir. Vamos a leerlo. Marvel Champions Génesis Mutante. Anunciamos la nueva expansión de campaña para Marvel Champions, el juego de cartas. Pues aquí tenemos, me flipan los colores, ojo, lo que estamos viendo por aquí ya. Magneto, tengo que deciros que no he leído nada, ¿vale? Me han avisado y directamente me he metido a grabar. Yo estoy agotado ya porque he grabado unboxing de Nova y Ironheart, he grabado la partida de Ironheart, he grabado la partida de Nova y ahora ya había apagado absolutamente todo, iba a desconectar y es como, bueno, voy a descansar un ratillo y luego hacer otras cosas. Y fue como, no, avisándome los amigos, en plan, ni se te ocurra colgar ahora que hay notición. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar. Tenemos aquí a Magneto, los centinelas, que me flipa. Y nada, vamos a leer. Bienvenidos a la Patrulla X. Me encanta que le llamen la Patrulla X, no los X-Men, porque digamos que X-Men, pues de un modo, bueno, está discriminando a una parte, ¿no? Entonces al llamarlo Patrulla me gusta más. Espero que sobreviváis a la experiencia que atasombra. Vale, el mundo siempre necesita héroes. Para conseguir una paz verdadera hay momentos en los que tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y centrarnos en hacer lo correcto. Eso es exactamente lo que hace la Patrulla X, y su historia gira en torno a la lucha por proteger un mundo que les odia y les teme. Fantasy Flight Games, ostras, esta intro muy bien, muy bien. Fantasy Flight Games se complace en anunciar Génesis Mutante, la quinta expansión de campaña para Marvel Champions, el juego de cartas. Con esta expansión, la Patrulla X por fin llega a Marvel Champions. Enfréntate a los enemigos clásicos de la Patrulla X como Dientes de Sable, los Centinelas y el mismísimo amo del magnetismo, Magneto. Buah, estoy encantadísimo, ¿eh? O sea, de verdad, no sé si ponerme a leer cómics como un loco ahora para ponerme al día para cuando llegue. ¡Ojo, quién está aquí! ¡Ojo! ¿Quién está aquí? ¡Maldita sea! ¡Mi pícara! Vale, vamos a dejar del idiota y seguimos. Esta expansión trae 5 escenarios completamente nuevos. Y al igual que en las expansiones anteriores, puedes jugar cada uno de estos escenarios individualmente o como parte de una campaña más grande. Y con la extraordinaria variedad de nuevos conjuntos de encuentros modulares que se incluyen, se abren multitud de oportunidades para enriquecer todas tus partidas de Marvel Champions. Además, Génesis Mutantes también da inicio a una nueva oleada de héroes jugables para este juego, empezando con 2 icónicos miembros de la Patrulla X, Coloso y Gata Sombra. ¿Qué os costaba? ¿Qué os costaba poner a mi pícara y poner a Gambito? Bueno, no me voy a quejar, gente. Acabarán llegando. Ambos con mazos totalmente pregenerados y listos para jugar, nada más sacarlos de la caja. Vale. Tenemos aquí a Dientes de Sable como villano. Vale, interesante. Interesante. Molde Maestro como otro villano. Muy interesante. Tenía muchísimas ganas de que saliera Molde Maestro, que hubiese un escenario que fuesen los centinelas. Me flipa toda la idea de los centinelas. Enemigos excepcionales. Bueno, vamos a leer por aquí. La Patrulla X tiene una larga lista de enemigos. Bueno, y tan larga. Contra los que han luchado a lo largo de los años. Y en la campaña de Génesis Mutante se enfrentan a varios de ellos. Estoy leyendo. Carta número 60. Igual es el primer escenario este. No recuerdo cuál era el Hombre de Arena, pero posiblemente Dientes de Sable sea el primero. Y la Hermandad de Mutantes, ¡buah, Dios! ¡Qué recuerdos de la serie de los 90! ¡Buah, qué pasada! La historia comienza con la Patrulla X intentando frustrar un plan de asesinato perpetrado por el agresivo Dientes de Sable. O sea, ya te spoilean de que directamente es el primer escenario. Vale, interesante. Vale, vamos a leer aquí. Dientes de Sable. Obviamente es la etapa 1, o sea que esto se irá complicando. Respuesta obligada. Después de que Dientes de Sable se active contra ti, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Cura a Dientes de Sable tanto daño como el número de iconos de aumento que se hayan descartado de este modo y tiene 13 de vida. Claro, 13 de vida, pero es falsa porque se va a ir curando. Y es siempre que se active, además. Vale. El jugador inicial controla a Robert Kelly. No se cuenta de cara a tu límite de aliados y tampoco se le pueden vincular cartas de jugador. Introducción obligada. Cuando un enemigo
resuelva un ataque no defendido contra ti, inflige ese daño a Robert Kelly. Hay que poner el culito para salvar a Robert Kelly. Vale, interesante. En este escenario tendrás que proteger al senador Robert Kelly de Dientes de Sable. Cuando llegas a la escena, Kelly ya está siendo acosado por Dientes de Sable, por lo que tendrás que buscar al senador lo más rápido posible para proteger al senador, vale, del ataque del villano. Ok, proteger al senador. Robert Kelly no puede curarse mediante efectos de cartas de jugador y tampoco se le pueden vincular mejoras. Entorno. Ok. Respuesta de héroe. Después de que tu héroe defienda contra un ataque de Dientes de Sable, gasta 2 recursos de cualquier tipo. Prepara tu héroe. Ah, vale, vale. Qué guay, ¿eh? Qué guay. O sea, tienes que defenderlo prácticamente siempre, comerte el daño que surja, pero no te va a comer la opción de estar listo en tu turno. Me gusta mucho el planteamiento, ¿eh? El jugador que controla a Robert Kelly es el único que puede aplicar esta capacidad. Me gusta mucho, mucho, mucho. Vale, qué raro que empiece en cero, ¿no? El plan es un poco raro que empiece en cero porque realmente ya está atacando. Ostras. Y es, a ver, acosado por Dientes de Sable. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Respuesta obligada. Después de resolver el paso 1 de la fase del villano, inflige 2 de daño a Robert Kelly. 3 si hay al menos 6 de amenaza sobre esta carta. Vale, es una cuenta atrás por la vida del senador. Mientras Robert Kelly esté vinculado a buscar al senador, que es esto, un plan secundario, trata este texto de reglas como si estuviese en blanco. Si Robert Kelly abandona el juego, los jugadores pierden la partida. Buah, me flipa, ¿eh? Es muy ELA este escenario, ¿eh, gente? Es muy ELA, porque es realmente una historia también. Buah, de verdad, qué contento estoy de que esta campaña la lleve Caleb. Que fue el que hizo La Sombra del Titán Loco. Y también con ELA te planteaban un viaje. Y esto es también un poco lo mismo, ¿no? Es como una misión de ir salvando, encontrar al senador, protegerlo de Dientes de Sable, pero también el propio Dientes de Sable parece que lo está buscando. Vale, qué guay. Y nos dice, buscar al senador. Robert Kelly no puede curarse mediante efectos de cartas de jugador y tampoco se le pueden vincular mejoras. Cuando se derrote esta carta, el jugador inicial desvincula a Robert Kelly de este plan y toma el control de su carta. El plan principal avanza a la etapa 2A. Da la vuelta a esta carta y colócala junto al plan principal. Y esto tiene icono de crisis. Vale, 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 vale. Una vez que hayas acabado con Dientes de Sable no habrá tiempo de dormirte en los laureles, ya que a continuación, joder, ¿por qué no se spoilean el orden? Vale, ya que a continuación tendrás que enfrentarte al proyecto Despertar y a la preocupante amenaza que supone cruzarse con un centinela. Estos enormes robots cazadores de mutantes tienen muchas formas y sus protocolos de captura exigirán tu atención más absoluta durante la noche de los centinelas. ¡Buah! ¡Qué nombre más guapo! Afortunadamente tendrás la oportunidad de rescatar a algunos aliados de la Patrulla X. Ostras, esto debe ser... Mirad, aún de verdad que no he leído nada, pero me da la impresión de que por esto que dicen va a ser una especie de supervisor mejorado el escenario. Y supervisor, me gustaba muchísimo la idea, pero mucho, lo tenéis en la campaña que hice en su momento con Spider-Woman, pero creo que tenía cosas fallidas. Si lo arreglan, puede ser pedazo escenario esto, ¿eh? Entonces nos dice que tendrás la oportunidad de rescatar aliados de la Patrulla X que estén cautivos, como Boom Boom y Bala de Cañón. Realmente te alegrarás de poder contar con ellos, porque la seriedad de la Operación Tolerancia Cero hará que necesites toda la ayuda posible. Vale, 2-2, ¿cuánto era? 1 y 2. Vale, tiene sentido porque Dientes de Sable tampoco fue muy listo nunca. Te voy a arrancar las tripas, siempre fue más violento que otra cosa. Y nos dice, mutante detectado, iniciando secuencia de captura. ¡Buah! ¡Qué pasada, gente! De verdad, qué alegría que venga todo esto ahora, ¿eh? Vale, vamos a ver, Centinela. 2-2, dureza. Tiene sentido también. Cuando se muestre esta carta, el jugador inicial busca en el mazo y la pila de descartes de encuentros una copia del plan secundario protocolos de captura y lo muestra. Vale. Pero la amenaza de los centinelas no termina ahí. Una vez que hayas puesto fin al proyecto Despertar, tendrás que enfrentarte. ¿Hay posibilidad de que en inglés aparezcan esas cartas en azul? Dame un segundo a ver si esto carga. Ah, pero esto es... No, pero esto es en castellano.
A ver si lo tengo por aquí. Fantasy Flight Games. No, no nos vale esta. FF Games. Aquí. Aquí. Vale. Vale, entonces Robert Kelly ya lo vimos. Dientes de sable ya la vimos. Vale, todo esto lo estamos viendo. Vale. Protocolos de abducción, ¿no? Que viene a ser la carta que te pide aquí. Protocolo de captura. Vale, Victoria 2. Victoria 2. Cuando se derrote este plan, el jugador que lo haya derrotado coge un aliado cautivo al azar y lo pone bajo su control. Vale, interesante. Noche de los centinelas. ¡Buah, qué guapo está el arte, gente! Operación Tolerancia Cero, gana permanente. Plan principal. Después de que... bueno, respuesta obligada. Después de que la amenaza sea colocada aquí. Si hay al menos 5 amenazas por jugador aquí... perdón por la traducción así un poco literal. El primer jugador... Places the top card of their deck face down enter. Vale, te va robando cartas. Luego remueve 5 de amenaza por jugador de este escenario. Vale, te va robando cartas. Pero quitas amenaza. Vale, o sea que cuando llega a 5, quitas la amenaza, pero te roba cartas. Si lo estoy leyendo un poco rápido para que tampoco sea muy... Vale, cautivo X-Men Boom Boom. Respuesta, después de que Boom Boom ataque a un enemigo, coloca un contador de bomba en Boom Boom. Vale, al final de la fase del jugador, remueve todos los contadores del juego y haz 2 de daño a cada enemigo por cada contador removido de esta manera. Vale, vale, buena, ¿eh? Es buena. Y bola de cañón, que nos dice que Cannonball takes 1 de daño derivado después de que ataque. Takes -1, entiendo, ¿no? Ese guión es un poco raro, pero es un -1 este guión, entiendo. -1 si derrota. Es un poco parecido a Tigra, ¿no? ¿Vale? Operación tolerancia 0. Después de que un enemigo... respuesta obligada. Después de que un enemigo ataque y derrote a un aliado, coloca a ese aliado boca abajo debajo de este plan, ¿no? Si hay X face down card under this day, the player lose the game. X is 3 more than the number of players. Vale, van cazando aliados. En el momento en el que haya X es 3 más el número de jugadores, o sea, 3 más 1. En el momento en el que haya 4 jugando en solo, perdemos la partida. Vale, y aquí tenemos Master Mold, que esto lo tenemos aquí. Molde maestro, vale. Nos dice firmeza, dureza. No, firmeza no. Firmeza no, Fantasy Flight. Firmeza no. Firmeza no, no nos gusta. Vale, firmeza y dureza. Interrupción obligada. Cuando el molde maestro ejecute el plan contra ti, descarta cartas. Pero, ¿y esto qué va cambiando? Esto debe ser villano 1 o son escenarios diferentes. Villano 1 también. A ver que lo leo otra vez. Molde maestro puede poner... Vale, a ver, ¿desde dónde lo pilló? Al equipar a cualquiera de sus hijos... No. En este escenario... Vale, pero la amenaza de los centinelas no termina ahí. Una vez que hayas puesto fin al protocolo despertar... O sea, al proyecto despertar... Tendrás que enfrentarte al imponente molde maestro. Vale, este es el tercer escenario. En este escenario te encontrarás en la fábrica de centinelas. ¡Joder! Es exactamente lo mismo. Pero exactamente lo mismo, gente... Que os expliqué cuando dije que... Cuando hablamos de los mutantes, que empezamos a divagar qué cosas podrían suceder, y os dije, ojalá trajeran un escenario que fuese de los centinelas en la calle, ¿vale? Y que una vez que acabas con ese escenario, te vas a, digamos, al laboratorio donde está el molde maestro y todos los escenarios, y entonces tienes que derrotar aquí, ¿no? Y a ver cómo enlazan esto, ¿eh? Porque si meten cosas muy guays en función de lo que hayas hecho en la calle contra los centinelas y te den beneficios o penalizaciones chulas para cuando llegas al laboratorio, puede estar muy guapo, ¿eh?
De verdad, buf, es que es exactamente lo que teníamos pensado muchos de nosotros. Qué guay. Entonces, en este escenario te encontrarás en la fábrica de centinelas, lo que te obligará a abrirte paso a través de filas llenas de centinelas hasta poder enfrentarte al molde maestro. Al equipar a cualquiera de sus hijos con una mejora de unidad o un rayo aturdidor, molde maestro puede poner en pie un ejército realmente aterrador en un abrir y cerrar de ojos. Y esa la tenemos. Vale, fábrica de centinelas. Esto me tiene pinta Ultron. Ya sabéis lo que odio a Ultron. Cada centinela, esbirro, gana guardia. Buf, buf, vale. Cuando sea revelado, cada jugador descarta cartas del deck de encuentros hasta que se descarta un centinela esbirro y lo pone en juego enfrentado a él. Vale, vale. Esto tiene pinta de Ultron, ¿eh? Muy Ultron. Vale, esto es una mejora. Se vincula a un esbirro. Ah, tiene un poco de Zola también. Tiene un poco de Zola. Si no, esto gana oleada. Si no hay esbirro. Y es +2 de vida y 1 de represalia. Muy Zola también. Estamos nombrando escenarios. Zola, Ultron. Son escenarios exigentes, ¿eh? Vale. Y vincula esto a un esbirro centinela. Bueno, se basa en poner centinelas y ponerlos cada vez mejores, ¿no? Y después de que el minion ataque y haga daño a un personaje, aturde a ese personaje. ¿Vale? Centinela Mark II. Si Operación Cero Tolerancia está en juego, Centinela Mark II gana oleada. 2 de vida. De otra manera, busca en el mazo, en la pila de descartes, la tolerancia 0 y se pone en juego en las revelas. Vale. Centinela Mark VI. Esto es ataque veloz. 6 de vida. ¿Cuánto tenía este? 2. Vale, diferentes modelos. Interesante. Parece un poco los esbirros de Ultron, que había uno flojo y otro que tenía oleada y no sé qué más y más vida. Que eran como drones avanzados. Vale. Energía. Barrera de energía, entiendo que es. Después de que el minion ataque, gana una carta de estado duro. +2 de ataque. Vale. Centinelas. Objetivo para eliminar. Entiendo que se traduce esto. Vincula a tu identidad una copia. A ver. Vincula a tu identidad si una copia de target por eliminación. Vale, no está vinculada. Vale, esto. Si no, esto gana oleada. Vale. Mientras esté vinculado un centinela minion, no puedes cambiar de forma. Change. Sí, no puedes cambiar de héroe a alter ego. Agota tu identidad, descarta esta carta. Vale. Avalancha. Esto ya no sé. Esto tiene pinta de ser Mansion Attack. Ataque en la mansión. Esto tiene pinta de ser ya otro. Ah, vale, las tenemos aquí, hijo, va. Vale, te las van enseñando. Joder, de verdad, de verdad. Vale, las tenemos aquí. Bueno, es exactamente lo que os he traducido. Vale, bien. Entonces, la hermandad ataca, que es la hermandad de los mutantes, entiendo. Tras una dura batalla para derrotar al molde maestro de los centinelas, la patrulla X no ha tenido tiempo, pero algunas de aquí sí que no aparecían, ¿no? Vale. Bueno, he hecho bien de todas formas, en venirme aquí, porque sí que hay cartas en azul de estas que no aparecen en la versión en castellano. Es normal eso, vale. Vale. La patrulla X no ha tenido tiempo de descansar ni un poco cuando de repente la hermandad de los mutantes ataca la mansión X. Vale, este equipo de villanos es leal a Magneto y bueno, ya sabemos quién es el quinto, gente. Wow. Vale, y conviene no subestimarlos. Avalancha. O sea, esto va a ser una especie de los 6 siniestros, ¿no? Pero con temática de X-Men, de Patrulla X. Avalancha inflige mucho daño y agota a tus aliados. Vale, avalancha no sé si lo vamos a tener aquí. ¿Veis? Es que hay cartas que no aparecen. Hay que verlas en inglés. Avalancha. 3 de ataque. Vale, villano. Vida 15, Ojo, vida 15. Los 6 siniestros tenían vida 8, más o menos. Uno arriba, uno abajo. Dureza, victoria 2. Después de... vale, pero tienen victoria. Salen del juego. Vale, después de que Avalancha te ataque, agota a un aliado que controles. Vale, Avalancha era el archienemigo de Mercurio, ¿no? Quizás estoy equivocado, no lo sé. Y agota a tus aliados. Mole, aturde a todo el que golpea.
Mole. Vale. Tiene dureza. Ok. Piro nos dice que... Es que no aparecen aquí, Lo siento por estar cambiando. Lo incendia todo con daño indirecto. Después de que Piro te ataque, descarta las 2 cartas de tu mazo. Comes 1 de daño indirecto por cada recurso impreso descartado de este modo. Vale, pero bueno, ataca de 0, Ataca de 0. No me parece tan duro. Y tiene 14 vida, Mole tiene 16. Y el último es Sapo, que me encanta este personaje. Como curiosidad, que sepáis que el actor que hacía de Sapo en las pelis de X-Men es el mismo que Darth Maul en las pelis de Star Wars. Es un experto en artes marciales y demás. Y te arrebata las cartas de la mano. A ver. Después de que Sapo ataque y haga daño a un jugador, descarta una carta al azar. Al azar, Dios, esto me duele muchísimo de tu mano. Vale, entiendo que te la roba con la lengua, ¿no? Muy chula, la ilustración. Un poco raruna, pero bueno, está bien. Un poco macarrita, ¿no? Un poco de la época. 80, 90, no sé, 70 incluso, no sé. Te enfrentarás a cada uno de ellos de uno en uno. Y la cantidad de ellos que tienes que derrotar para ganar viene dada por la dificultad que hayas elegido. Pero todos ellos son imponentes por derecho propio. Ah, vale. Hermandad ataca, cafetería. Estas es que no se pueden ampliar, de verdad, qué pena, Y aquí vienen. O ya pasa Magneto. No, viene aquí. Vale, la hermandad ataca. Cuando se muestra esta carta, reparte. Yo os la leo, ¿vale? No se ve muy bien, pero estamos con esta. Reparte, cuando se muestra esta carta, reparte a cada jugador una carta de encuentro boca abajo. Avanza a la siguiente carta del mazo del plan principal. Añade esta carta a la zona de victoria. No entiendo muy bien esta carta, pero bueno, ya se irá viendo, ¿no? Ah, creo que cada villano interviene en un lugar diferente. En el patio estará Avalancha, en la cancha de baloncesto estará Sapo, en el vestíbulo está Piro y en la cafetería está el tipo este que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? Mole. Vale, está Mole. Ah, vale. Cuando se muestre esta carta, reparte a cada jugador una carta de encuentro boca abajo. Avanza a la siguiente carta del mazo. Vale, es también de nuevo un poco Ela, ¿no? O sea, entiendo que tienes que ir pasando por cada uno o no. Si hay 3 planes principales en la zona de victoria, los jugadores pierden la partida. Pierden la partida. O sea, habrá la posibilidad de que entren varios, pero a lo mejor no te entran todos. Vale, vale. La hermandad ataca. Bueno, y estos son los planes que dará un poco igual, ¿no? Cuando se complete esta etapa, añade este plan a la zona de victoria. Avanza a la siguiente carta. Ah, vale, no, solo te enfrentas de uno en uno. Van a la zona de victoria, si hay 3 perdemos. Vale, ok. Ok, pero siempre va a ser solo uno en mesa. Vale, interesante. La hermandad ataca de manera que tú y tus compañeros héroes tendréis que plantar cara a su asalto en varias partes de la mansión X para salvar el instituto. Tanto el villano al que te enfrentas como la parte de la mansión en la que luchas se determinan de forma aleatoria. Por ejemplo, puede que tengas que luchar contra Avalancha en el vestíbulo, perseguir a Mole fuera de la cafetería, mojar a Piros en la cancha de baloncesto o atrapar a Sapo en el patio. Ah, y se van intercambiando, entiendo, dependiendo de la partida, de lo que te toque. Me gusta, me gusta. Todos los aliados y esbirros ganan dureza, todos los personajes ganan tesón, todos ganan represalia. Qué guapo, qué guapo. Esto va a dar para 1000 partidas, O sea, el instituto a partir de ahora va a ser uno de nuestros escenarios favoritos, yo creo, De verdad, esto tiene muy buena pinta, gente. Muy buena pinta. Vale, y si dejas que la hermandad se haga con el control de demasiadas partes de la mansión, se acabó la partida, así que tendrás que estar muy atento. Y señoras y señores, Magneto, bueno, no sé, el villano por excelencia, ¿no? O uno de los villanos por excelencia. Tenía que venirse alguien gordo para la campaña. Aquí lo tenemos, tesón, dureza, 2-2. Después de que Magneto te ataque, coloca un contador de magnetismo sobre el plan principal. Oponerse al amo del magnetismo es una invitación para ser destruido. Buah, guapísimo, gente. Una vez derrotada la hermandad de mutantes, es hora de enfrentarse al jefe final de la campaña, Magneto, el mismísimo amo del magnetismo. Magneto es un poderoso villano con planes para subyugar a la raza humana y su escenario es una carrera contra el reloj para sabotear sus planes antes de derrotar finalmente al propio villano.
Bueno, a ver cómo de contrarrelojes, ¿eh? Que a mí ya sabéis que me gusta jugarlos con calmita, los escenarios. Con el asteroide M como campo de batalla tendrás que lidiar con el incesante ataque de Magneto con sus cartas magnéticas, como burbuja magnética, envoltura metálica y estallido electromagnético. Vale, asteroide M. Empieza con una amenaza y nos dice respuesta obligada. Después de que coloquéis un contador de magnetismo sobre este plan, si hay al menos 3 contadores de magnetismo aquí, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que se descarte una carta con rasgo magnético. Muestra esa carta. Luego quita 3 contadores de magnetismo. Vale, es como una especie de oleada muteada, ¿no? O sea, modificada, perdón. Esto es, cada vez que ataque solo. Vale, me parece raro que no sea cuando planifica también, porque Magneto es un tipo bastante inteligente. Entonces deberían darle también poderes en el lado de planificación. Vale, pero es que cada vez que ataque se coloca un contador. Si hay 3, te vas a comer una carta de encuentros. Y descartas, aceleras el deck, ¿eh? Porque es descartas cartas de la parte, o sea, del deck hasta que salga un magnético. Vale. Burbuja magnética. Vincula esta carta a Magneto. Gana represalia 1. Interrupción obligada. Cuando Magneto vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, en vez de eso, coloca ese daño sobre esta carta. Luego sea al menos... ¡Buf! 8 de daño. 8 de daño. Buah, es muy duro esto, ¿eh? 8 de vida. Vincula esta carta a tu superhéroe. El superhéroe no puede intervenir, atacar, defender ni recuperarse. Agota tu superhéroe, gasta un recurso de fuerza, descarta esta carta, envoltura metálica. Estallido electromagnético. Cuando se muestre esta carta, agota todas las mejoras y apoyos que controles. Coloca un contador de magnetismo sobre el plan principal. ¡Wow! ¡Wow! Tengo muchas ganas de esta campaña, gente. Magneto es un poderoso enemigo. Derrotarlo pondrá a prueba todas vuestras habilidades y vuestra determinación como héroes. ¿Estáis preparados para el desafío? Vale, y aquí venimos con los héroes, ¿no? Aquí venimos con algo ya muy chulo, la verdad. Yo, obviamente, como todos estaréis pensando, yo tenía muchísimas ganas de que salieran Gambito y Pícara. No es el caso, pero bueno, vamos a leer aquí qué nos trae la campaña, que estoy preparado. Para poder enfrentarte, como es debido, a amenazas como la de Magneto y su hermandad de mutantes, necesitarás una patrulla X bien curtida y experimentada. Afortunadamente, Génesis Mutante viene con 2 poderosos mutantes listos para saltar a la palestra desde el momento en el que abras la caja. Vale. Piotr Rasputin, 4 de recuperación, 14 de vida, tamaño 6, tamaño 4. Bueno, ojo, a ver si sacamos un tamaño de mano 4 interesante. Preparación, bueno, mutante. Busca en tu mazo una copia de acero orgánico. Añádela a tu mano. Vale, empezarías con 7. Artista en ciernes. Respuesta, después de que cambies a esta identidad, coge una carta de coloso que esté en tu pila de descartes, añádela a tu mazo y barájalo. Bueno, esta es muy parecida a la que tenía Miles, ¿no? O sea, si no me confundo, esta es exactamente la misma que Miles. Vale, Coloso puede tener una carta de estado duro adicional. Juraría que esta habilidad lo dijo la mano de Thanos, gente. Que Coloso, por ser quien es, le pegaría muy bien temáticamente que tuviera una carta de estado duro adicional. Juraría, ¿eh? Piel de acero, respuesta. Después de que cambies esta identidad, dale a Coloso una carta de estado duro. Solo por cambiarte. What the fuck? Pero esto está muy roto, ¿no? Ok. Esto está muy roto. El primero es Piotr Rasputin, más conocido como Coloso. Este aspirante artista de buen corazón tiene la capacidad de transformar su piel en acero orgánico, y con ello adquirir una dureza sin igual. Coloso es único entre los héroes, ya que puede tener una carta de estado duro adicional en su identidad, lo que le permite encajar los ataques del enemigo a la vez que utiliza las cartas de estado como su propio recurso único. Ya que puede tener una carta de estado adicional, lo que le permite encajar los ataques del enemigo a la vez que utiliza las cartas de estado como su propio recurso. Ojo, o esto no amplía. Ojo, y tenemos por aquí acero orgánico. Aquí la tenemos, acero orgánico. Ah, no la puedo ver. A ver si está aquí. Que no la leo muy bien ahí, Acero orgánico. Aquí está. 2 contadores. Superpoder. Respuesta de héroe.
después de que una carta de estado duro sea descartada de Coloso, agota esta carta, remueve un contador de acero de ella y dale a Coloso una carta de estado duro. Pero este tío es inmortal. Porque esta carta te empieza en mano, ¿eh? Y te pones un estado duro. Después de que se descarte una carta de estado duro, la puedes agotar, ponerle otro estado duro. ¡Wow! ¡Wow! Me gusta mucho la mecánica, me interesa. Vale, Coloso recibe más una intervención, voluntad férrea y esto es un 1-2-2. Vale. Después de que se descarte una carta de estado duro, Coloso roba una carta. Coloso recibe más uno al ataque. Agota esta carta. Genera un recurso de fuerza por cada estado duro que tenga Coloso. Vale. Acero orgánico lo hemos leído. Hecho de rabia. Superpoder. Interrupción. Cuando realices un ataque básico, descarta una carta de estado duro de tu héroe. Recibes más 6. ¿Cómo? ¿Más 6? ¿En serio? O sea, son más 6. Más 6. Y ganas brutalidad. Ganas brutalidad por coste 0. Muy chulo. Acción de héroe, puño de acero. Inflige por coste 2. Inflige 5 de daño a un enemigo. Puedes descartar una carta de estado duro de tu héroe. Aturde y confunde a un enemigo. Protector a prueba de balas. Acción de héroe. Descarta una carta de estado duro de tu héroe. Elige una opción. Dale a tu héroe 2 cartas de estado duro. Prepara tu héroe. Pues me está gustando muchísimo, gente, la verdad. Me está gustando muchísimo. Tiene menos cartas en mano, eso es verdad, pero con los recursos de... O sea, con las cartas de estado duro, que se habían quedado un poco... no obsoletas, pero como una mecánica demasiado simple, ¿vale? Se había quedado como algo muy simplificado todo el tema de los estados, que generen toda una mecánica en torno al estado duro, me parece una idea muy guay. Me parece una idea muy guay. Ya me diréis en los comentarios qué os parece. Por ejemplo, puede descartar una carta de estado duro de sí mismo para alimentar hecho de rabia, ¿vale? O puño de acero y luego robar una carta con su voluntad férrea. Puede potenciarse rápidamente con protector a prueba de balas. Y mientras le queda al menos una carta de estado duro, músculos de titanio se convierten en una fuente constante de recursos físicos. Acorazarse. Interrupción de alter ego. Cuando el villano se active, cambia tu identidad de héroe. Cambia tu identidad de héroe. Esta es buena, ¿eh? Te puedes curar y cuando se va a activar te vas a héroe ya. Vale, entrenamiento de protección. Vincula esta carta a un aliado patrulla X. Máximo una mejora entrenamiento por aliado. Ostras, ¿tendremos en algún momento la sala del peligro? El aliado vinculado recibe más 3 de vida. Buah, muy buena, ¿eh? Buena. Ataque y defensa, puñetazo potente, interrupción de héroe. Cuando un enemigo inicia un ataque, inflige 4 de daño a ese enemigo. Buah, muy cara, ¿eh? Este coste 2 en turno del villano es dura. Después de que cambies a tu identidad, dale una carta de estado duro. Perseverancia. Esta ya la hay, ¿no? Con la ilustración de Daredevil. Y protectores mutantes. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo patrulla X. ¿Y cómo lo tiene en alter ego? No, solo es mutante en alter ego. Vale. Interrupción de héroe. Cuando un enemigo ataque, pone en juego un aliado patrulla X desde tu mano. Agótalo y decláralo como defensor para ese ataque. Vale. Vale, y aparece aquí la ilustración que viene muy a cuento, ¿no? De cuando aparece Rondador Nocturno, se lleva a alguien y desaparece, ¿no? En consonancia con su papel como el defensor definitivo, Coloso viene con un mazo de protección completamente pregenerado. Su carta emblemática, Armadura. Armadura. No la veo aquí. Armadura. Vale, estará aquí a lo mejor. Ah, Armor Up, debe ser. Acorazarse, ¿no? Ah, creo que esto es mala traducción, ¿eh? Creo que es acorazarse realmente. Perseverancia. Sí, porque aquí ya empieza Kitty.
Entonces yo entiendo que es esta carta, acorazarse, porque te das la vuelta y cuando te das la vuelta te puedes poner un estado duro con perseverancia, pero es que además cuando te das la vuelta ya te ganas el estado duro, ¿no? Después de que cambies esta identidad, da la colosa una carta de estado duro. Acorazarse. Tiene una sinergia increíble con cartas como perseverancia, lo que te permite a Coloso conseguir 2 cartas de estado duro justo a tiempo para la activación del villano. Entonces cuando el enemigo se acerque para golpear, Coloso puede castigarlo con un puñetazo potente. Vale. Vale, pero muy caro, puñetazo potente. Además, el tema de que tiene solo 4 de mano. O sea, empezarías con 6 porque has empezado el turno robando 6 porque estabas en alter ego. Pero me parece cara, me parece cara. Y por su parte, Polaris puede ayudar a mantener las defensas de Coloso firmes y el Profesor X puede prepararlo tras una fase del villano que se le haya pasado defendiendo. Bueno, tenemos aquí a Polaris y por fin al Profesor X que bueno, lo he leído por encima. Este sí que es verdad que me lo he leído cuando he abierto antes de empezar a grabar. Y viene a ser un poco lo que todos esperábamos, ¿no? El Nick Fury de la Patrulla X. Polaris nos dice: coste 3, vida 3, 2 de ataque. Después de que Polaris entre en juego, da una carta de estado duro a un personaje Patrulla X. Madre mía, va a ser imposible tocar a Coloso. Después de que el Profesor X coste 3, es más barato que Nick Fury. No ataca. 3 de intervención. Madre mía. Después de que el Profesor X entre en juego, elige una de estas opciones: confundir al villano, ¿vale? Aturdir a un esbirro o preparar un personaje de la Patrulla X. Al final de la ronda, si sigue en juego, descártalo. Vale, me gusta. Me gusta. Creo que me gusta más Nick Fury. Ya me diréis en los comentarios porque este va a ser un buen debate. Profesor X versus Nick Fury. Creo que me gusta más Nick Fury porque es un coste más, pero robas 3 cartas y esas 3 cartas son demasiado golosas. Creo que me gusta más, pero bueno, esto no está nada mal. Nada mal. Porque además está bien que confunda al villano y aturda a un esbirro, porque no te interesa a lo mejor aturdir al villano por el hecho de que este se te va a ir. Entonces vas a defender ya con Profesor X, con Charles. Pero bueno, está guapa, está muy bien. Vale. Y vamos con Kitty Pryde, Gata Sombra. Vale, Kitty Pryde, 3 de recuperación, 9 de vida. Ojo, que se nos viene una segunda viuda negra. Vamos a ver aquí. Kitty Pryde, mutante, preparación. Pon en juego tu mejora de identidad de masa. Otra carta, o sea, no sé, ya no sé ni lo que digo. Identidad de masa, Identidad de masa. Esto me recuerda a visión. Pon en juego tu mejora de identidad de masa con la cara de sólida boca arriba. 6, 5 de mano. Control de fase. Visión estaba muy roto, O sea que veremos esto. Dale la vuelta a tu mejora de identidad de masa. Límite una vez por ronda. Vale, esto solo lo puedes hacer como alter ego. Vale, intangibilidad selectiva. Mientras tengas adoptada tu identidad de masa en fase, Gatasombra ignora las palabras clave, guardia y patrulla, así como los iconos de crisis que hay en juego. No puedes detener lo que no puedes tocar. Vale, y hay sólida y entiendo que la otra es en fase. ¿Y qué penalizaciones tiene esto? Ahora tenemos aquí, vale. En el campo de batalla, junto a Coloso, encontramos a Kitty Pryde, más conocida como Gata Sombra. Esta valiente mutante tiene la capacidad de hacer que su cuerpo y las cosas que toca entren en fase y puedan pasar a través de materia sólida, lo que le permite evitar todos los intentos del villano por frenarla. Y la guardia la quita, sí, también. Wow, wow, me gusta mucho. Me gusta muchísimo destrozar al villano quitándole la guardia a la patrulla y la crisis. Vale. Como representación de este poder está la mejora de identidad de masa única de Gata Sombra. ¿Y cuántas cartas tiene? Gata Sombra, una de 16. Vale, no cuenta esta, entiendo. De masa única, mientras está sólida, la vamos a leer. Identidad de masa permanente, ¿vale? No se le puede descartar. Recurso de héroe. Agota esta carta, genera un recurso de fuerza para un evento de ataque o defensa. Respuesta: después de que ataques o defiendas en tu identidad de masa sólida, dale la vuelta a esta carta. Ah, vale, no tenemos tanta capacidad de elección. Después de que ataques o defiendas. Ah, pero puedes estar interviniendo, eso sí que es verdad. E interviene de 2. Me gusta. Puede ser muy controlera, Identidad de masa, mientras esté defendiendo, no podrá sufrir daño.
no podrás sufrir daño. Después de que ataques o defiendas, da la vuelta a esta carta. Vale. Puede generar un recurso extra por los eventos de ataque y defensa. Mientras esté en fase, no recibes daño cuando se defiende. Eso sí, cada vez que Gata Sombra ataque o defienda, vuelve a su forma sólida. Así que tendrás que planificar tu estrategia teniendo en cuenta esto. Vale, controlera, me gusta mucho. O sea, +1 el love para Gata Sombra, gente. Y el resto del repertorio de Gata Sombra juega en torno a su identidad de masa y su intangibilidad selectiva innata. Ser capaz de ignorar guardia, patrulla y el icono de crisis es útil por sí mismo, pero cuando se combina con cartas como control preciso e interferencia intangible, Gata Sombra se convierte en una maestra a la hora de colocarse entre las defensas del enemigo. O sea, me tiene pinta de que va a ser ese tipo de héroes que quieres que vayan a tu lado cuando juegas en multi. Vale, control preciso. Nos dice, respuesta de héroe, me estoy dejando los ojos aquí. Después de que Gata Sombra, no, después de que ignores la palabra clave, guardia o patrulla de un esbirro, agota control preciso. Inflige 2 de daño a ese esbirro. Una mejora de coste 1. Vale, superpoder, ¿eh? Otro superpoder, interferencia intangible. Después de que ignores el icono de crisis de un plan, agota interferencia intangible. Quita 2 de amenaza de ese plan. Vale, vale, vale. Buah, puede ser muy potente, si montas mesa. Desfase de fase. Solo identidad de héroe. Vincula esta carta a un enemigo, máximo de 1 por enemigo. Interrupción obligada. Cuando el enemigo vinculado vaya a atacar, en vez de eso, descarta esta carta. Luego confunde a ese enemigo. Vale, muy cara, pero es mejor que la de Spider-Man, yo creo. En Spider-Man eran 4 y lo aturdía, que lo confundes. Puedes estar jugando con este alter ego a lo mejor. Ataque superpoder, acción de héroe. Inflige 3 de daño a un enemigo. Prepara a tu héroe, es un ataque. Vale, buena carta. Golpe en fase. Inflige 6 de daño a un enemigo. Si tu identidad de masa es en fase, puedes descartar un accesorio de un enemigo que tenga el encabezado acción de héroe o respuesta de héroe. Vale, tenemos aquí una, ¿cómo decirlo? Una heroína que va a jugar muy bien con algo que no había hasta ahora en el juego, ¿no? Que es el tema de los accesorios, de los iconos, o sea, es algo... Son dos héroes muy novedosos, la verdad. Uno juega con los estados, con el estado duro, que jamás habíamos tenido... O sea, sí que teníamos el Confuse Lock, el Stun Lock, o sea, cosas que jugaran a aturdir y tal, pero no teníamos ninguno de estados duros. Y tenemos aquí una que juega con los iconos. Icono de crisis, patrulla, guardia. Muy guay, ¿eh? Vale, se vienen nuevas cosas, vale. Interrupción de héroe. Defensa. Cuando un enemigo ataque, si tu identidad de masa es sólida, cambia tu identidad de masa a en fase. Y en fase robas 2 cartas. ¡Buah, qué ganas de jugar esto! Tiene muy buena pinta. Y viene con agresividad. Qué raro. Qué raro. Me tenía más pinta de justicia o de protección, más controlera. Bueno, vamos a leer. Utiliza el recurso de tu identidad sólida para ayudar a pagar una sorpresa de Gata Sombra. Vale, ya las hemos leído. Que cambie tu identidad de fase. Vale, y luego haz lo mismo. Haz que el enemigo se ponga en fase. Vale, vale, vale. Nos da un poco igual. Vamos a leer esto, gente, que tenemos aquí a Lobezno. Tenemos aquí a Lobezno. Coste 4. 3 de ataque. 2 de daño derivado. Los ataques de Lobezno ganan penetrante. Buah, qué guapa la ilustración, ¿eh? Muy chula. Respuesta. Después de que empiece tu turno, cura 1 de daño a Lobezno. ¿Te sientes afortunado, nene? Uff. Pero entonces este señor puede estar en mesa todo el rato que le dé la gana. Si no lo activas todos los turnos, tú cada poco vas a estar pegando de 3. Pegas de 3, te haces 2 daños, te vas a curar de 1. Pegas de 3, te vas a 3 daños, se va a curar de 2. Te pasas un descanso, puede volver a pegar. Uff, muy agresivo Lobezno, ¿eh? Muy agresivo. Esto es un dolor de muelas constante. Es un anti-esbirros esto, ¿eh? Es un anti-esbirros. O sea, si podemos jugar, por ejemplo, con buscando problemas, de buscarse esbirros, tú tienes a Lobezno. Cada vez que te juegues cartas de bajarte esbirros, le vas a cascar 3. Le vas a cascar 3. Y si solo lo tienes, que se esté curando, y solo tienes para poder pegar en esos momentos precisos, y alguno que le caiga más al villano, que te puedas permitir,
Lobezno es muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. El tema que me preocupa es el coste. Vale, aquí tenemos a Magic. Ataque de 2, interviene de 1, respuesta. Después de que juegues a Magic desde tu mano, gasta un recurso de ciencia. Elige un esbirro que no sea élite y esté enfrentado a un héroe patrulla X. Añade ese esbirro al mazo de encuentros y barájalo. ¿What? Ostras, son dos héroes que van muy bien para esbirros, ¿eh? Son muy caros, eso es cierto. Carísimos, porque son 3 más este recurso. Pero ojo, ¿eh? Ojo que a lo mejor el tema de los esbirros en patrulla X se vuelve loquísimo. Vale, como héroe con una formidable destreza para el combate, Gata Sombra llega a la batalla con un mazo de agresión pregenerado. Invoca Magic para teletransportar algún molesto esbirro al mazo de encuentros. Y equipando un poco de entrenamiento... Ostras, es que esta es muy buena, porque además el problema de buscarse esbirros es que no eliges cuál te sale. Si te sale uno muy duro... Ah, pero no puede ser élite. Bueno, pero aún así hay esbirros duros que no son élite. Vale, para teletransportar algún molesto esbirro al mazo de encuentros. Y equipando un poco de entrenamiento de ataque, que es esta. A ver qué hace. Vincula esta carta a un aliado. Máximo una mejora de entrenamiento por aliado. Recibe más un ataque más 2 de vida. Buah, esto a lo vez no lo pones fino filipino. Tendrá un aliado muy poderoso que puede destrozar a tus enemigos durante un rato sin desfallecer. Si te sientes confiado, vincula a un esbirro como guardia en la entrada. Vincula esta carta a un esbirro. El esbirro vinculado recibe más 2 de vida y gana patrulla. Cuando el esbirro vinculado sea derrotado, quita 4 amenaza al plan principal. Vale, es todo para mejorar el arquetipo de esbirros, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Le hace falta porque desde que salió de un modo u otro, sobre todo, digamos que el arquetipo de planes secundarios está súper OP, ¿vale? Está súper OP. Y el tema de los esbirros, sobre todo, pues cuando pensábamos en Thor, yo lo veía muy flojo. Muy, muy flojo. Y que salgan este tipo de cartas, pues ayuda mucho. Aunque a lo mejor no sé hasta qué punto van a ser demasiado dependientes de Patrulla X. Vamos a seguir leyendo. Gata Sombra puede ignorar la palabra clave patrulla mientras esté en fase, así que tus aliados pueden acabar con el esbirro mientras tú te centras en los planes del villano. Luego, cuando estés listo, para ir a por todas, golpea al villano y sus secuaces con un ataque de equipo. Vale, juega esta carta solo si tienes el rasgo patrulla, acción de héroe, agota tu héroe, cualquier número de aliados patrulla X inflige X de daño, repartidos entre todos los enemigos que hay en juego, siendo X la suma de ataque de todos los personajes. Vale, ya hay cosas así parecidas en los Vengadores. Pero creo que recordar que en Vengadores es más cara. Vale, entrenamiento de combate, obviamente tendrás 9 de daño. Vale, ok. Y esto es una novedad que también me lo pasé por encima antes de leer, que me parece muy importante. Llega la Patrulla X, entonces, como con cada expansión de campaña de Marvel Champions, esta es una decisión que me gustaría que me la comentarais. No sé hasta qué punto me gusta. Entonces, bueno, es un poco controvertido, como todos los cambios. Entonces, a ver qué opináis vosotros. Como con cada expansión de campaña, Génesis Mutante marca el comienzo de una nueva oleada de packs de héroe. Sin embargo, esta vez habrá 6 packs de héroes en lugar de 4, ¿no? Y además, los dos primeros héroes, Cíclope y Fénix, saldrán a la venta al tiempo que Génesis Mutante. Entonces tendremos a Cíclope, a Coloso, a Fénix y a Kitty, a Gata Sombra. 4 héroes que salen con la campaña. Claro, la campaña son 40 pavos, algo más. Cada héroe son 20 pavos, algo más. Es un poco exigente de más económicamente. Yo hubiese preferido que lo hubiesen repartido. De muchísimo más, Lo hubiese preferido 1000 veces. Pero bueno, a ver qué nos dice. Esto significa que podrás enfrentarte a esta nueva y emocionante historia con un plantel bastante completo de la Patrulla X desde el principio. A ver, es una especie de reinicio de caja básica, ¿no? Sabremos más sobre Cíclope y Fénix en sus respectivas noticias en breve, así como sobre el resto de miembros de la Patrulla X que vengan después. Es una especie de híbrido de caja básica, porque son 4 héroes, 5 villanos, ¿vale? Una caja básica son 5 héroes y 3 villanos.
Vale, esto andaba ahora creo que por los 70 pavos, creo. O sea, no llegaba a los 70, ¿eh? Un poco menos. 70. Y esto en total nos sale por... no me acuerdo cuánto era. Ponle 40 por arriba, que son la campaña, más 2 héroes son otros 40 en 80. ¿Vale? Aprox, no lo sé, gente, más o menos, ¿vale? Entonces, por 10 euros más, estás teniendo un héroe menos y 2 villanos más en formato campaña. Bueno, ya me diréis qué os parece. Igual hay que madurar la idea. Habrá gente que lo prefiera, habrá gente que no. Lo iremos viendo. Es modular también, de algún modo no tienes que comprarte todo junto, como si sería una caja base. Pero bueno, puede ser una especie de reinicio, ¿eh? Con la Patrulla X. Y protectores mutantes. La espera por fin ha terminado, la Patrulla X ha llegado a la escena. Los fans de Marvel Champions, el juego de cartas, no pueden perderse la expansión Génesis Mutante cuando se lance a principios de otoño. Principios de otoño. Junto a los packs de héroe Tata que saldrán a la venta junto al tiempo y otros héroes que llegarán poco después. Bueno, pues este poco después ya sabemos que sale mi amigo Gambito y como no salga me van a oír, ¿eh? ¿Y qué más? Puedes hacer la reserva ya, vale. Y me gustaría ver, no sé si sale por aquí ya para comprarla, que a veces aparece la fecha. ¿Dónde se veía esto, gente? En la inglesa, a lo mejor. En la inglesa suele aparecer. Aquí está. Mutant Genesis. Y a ver para qué fechas sale. Bueno, aquí creo que no aparecerá nada nuevo mientras nos carga lo otro. No habrá nada que nos hayamos saltado. Es que a veces en inglés salen más cartas, gente. Vale. Bueno, pues no quiere cargar ahora. Qué unlucky. Qué unlucky. Aún así, igual esto está petado porque estará todo el mundo entrando. Aún así, yo creo que si vamos a la mano de Thanos, yo creo que la mano de Thanos estaba tuiteando algo sobre esto. Porque esto no me carga, gente. Debe estar caído, ¿eh? Con la emoción de todo el mundo. Sí, ya está la mano de Thanos haciendo encuestas. Vale, creo que había Twitter. Aquí está. Vale, pues muchas gracias, Owen. Muchas gracias, la mano de Thanos. 9 del 30. O sea, 30 del 9, perdón, 2022. En septiembre. A finales. Vale, a finales de septiembre. Esto sigue sin cargar. Vale, pues tenemos fecha, tenemos expansión, Génesis Mutante, tenemos escenarios que yo creo que son ideales, la verdad, Dientes de Sable, en un atentado contra el senador Robert Kelly, los Centinelas, que también teníamos muchas ganas, la Hermandad de Mutantes también y obviamente Magneto, o sea que yo creo que por escenarios vamos a darle un 10, ¿vale? No hay, o sea, obviamente hay que jugarlos, pero digo, de primeras la idea me flipa. De héroes le voy a dar un 8 porque me gustan muchísimo sus mecánicas, pero obviamente yo echo de menos al señor del cartón Gambit, ¿vale? Y ¿qué más? ¿Qué más? Y por fecha, bueno, cartas de aspecto podríamos valorarlas también. Cartas de aspecto, creo que podríamos valorar lo que se está viendo como un 8 también. ¿Vale? Porque sobre todo en agresividad va a mejorar mucho el tema de los esbirros. Y en protección, a ver si le dan algo más de chicha, aunque no me parecen tan buenas. Vamos a darle un 7, gente. Vamos a darle un 7, ¿vale? Creo que estas de protección aún hay que ver cosas. De momento lo voy a dejar en un 7. Por cartas de protección que se nos vienen. Perdón, de protección no, de aspecto en general. Y luego aquí el gran cambio. El gran cambio que no sé cómo lo vais a valorar. Me podéis también poner los diferentes resultados vosotros, ¿vale? Escenarios, héroes, cartas de aspecto y nuevo cambio, ¿vale? Vamos a poner nuevo cambio. Lo podéis poner en comentarios. Y no sé si dejarlo en... No opino. Quiero esperar un poco a ver cómo maduro esta idea.
porque no sé, se me hace muy exigente, la verdad, así de primeras me duele más el bolsillo que las ganas de que salgan Cíclope y Fénix, que obviamente tengo muchísimas ganas, de que salgan, pero no sé qué opináis. Lo voy a dejar en que quiero leer vuestros comentarios y a ver qué me comentáis. Yo voy a votar un 10, un 8, un 7 y hay que madurar la idea. En principio no me gusta mucho, la idea. En principio lo voy a poner como algo, bueno, negativo. No negativo, pero sí, ¿cómo decirlo? Poco positivo. Luego, claro, pasará lo de siempre. Saldrán estos héroes que son la monda. De hecho, Cíclope es el personaje favorito de Caleb, o sea que seguramente aquí se va a venir pedazo pepino. Fénix es una de las mutantes más importantes de todo Marvel Champions, o sea, perdón, de Marvel. O sea, no mutante, es uno de los personajes más fuertes de todo el universo Marvel. O sea que se vienen dos héroes potentísimos. Pero claro, tenemos muchas ganas, pero también el bolsillo es el que es, gente. Nada, pues un poco el vídeo hasta aquí, no me enrollo más, ya me comentaréis en los comentarios, me decís qué os parece. Y nada, mañana tendréis la partida de Nova, que obviamente la voy a aplazar porque esta noticia creo que es más relevante. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.